Listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a trabajar con la unidad 3, tarea 4. Vamos a hablar un poco sobre la álgebra de las derivadas y sobre derivada implícita. ¿Listo? Recordándoles que esta tarea finaliza el 27 de noviembre, que es una tarea individual de 117 puntos. Para las personas que todavía no han ingresado a los foros a indicar el grupo de ejercicios con los que va a trabajar, los invito a que ingresen. Ya contesté algunos foros de algunas personitas que entregaron el punto número 1 con el que trabajamos las cipas pasadas. Y pues espero yo que durante esta semana pues entonces empiecen a entregar otros puntos. Unos que están adelantados y me hace falta revisar otros foros, entonces en el transcurso de este fin de semana les envío las correcciones. Bueno, temas que vamos a ver, algunas propiedades de derivadas, vamos a ver cómo se trabaja esto en GeoGebra y hablamos de la derivada implícita al final. ¿Listo? Bueno, chicos, en el CIPAS pasado, que trabajamos con la derivada a partir del límite, al final de las CIPAS yo les indiqué sobre las derivadas que también podían ser resueltas mediante algunas propiedades, algunas formulitas, digámoslo así, para que ustedes las tengan en cuenta. Entonces aquí se las muestro. Recuerden que esto yo se los envío para que ustedes lo tengan a la mano en el momento en que vayan a resolver sus ejercicios. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está diciendo este recuadro? Nosotros no siempre vamos a tener funciones, ¿sí? Sea una función constante, sea una función lineal, encontramos sumas de funciones, cocientes, productos, todas las que nosotros vemos aquí. Sucede que al buscar la derivada, es decir, para encontrar la derivada de ellas, ya hay unas tablitas en las cuales se establecen como unas reglas, como unas fórmulas, la manera en que usted debería resolver esa derivada. Entonces, aquí hay algunas de ellas, claramente hay más, pero pues estas son las que nosotros vamos a trabajar y vamos a tener presentes. Aquí nosotros encontramos algunas simples, como por ejemplo, si tenemos una función constante, la derivada de ella va a ser igual a 0. Si tenemos la función, digamos, x, la derivada va a ser igual a 1. ¿Y esto por qué se da? Por aquí abajito hay una que nos está hablando de un polinomio. Miren estas dos. A lo que se refiere es que si usted tiene una función de un polinomio, de cualquier grado, entonces usted la derivada va a ser igual. Toma el exponente y lo baja a multiplicar su función y al exponente le resta 1. Esa es la forma de trabajar con un polinomio. ¿Listo? Entonces, hacemos que el grado de polinomio baja, multiplica y le restamos 1 al exponente. De ahí es que viene esta que estamos acá viendo. ¿Ven? Porque si yo llego y esto sería como exponente igual a 1. Si bajamos a multiplicar, queda 1, y 1 menos 1, 0, entonces desaparece la x como tal. Por aquí vemos otras que vamos a utilizar mucho, que es la de la suma. Si nosotros tenemos una función de esta forma, en donde tenemos u de x más b de x, ¿cierto? Cuando empecemos a trabajar con la derivada, pues simplemente vamos a derivar una a una y las vamos a sumar. Entonces vamos a hacer la derivada específicamente de u más la derivada de b. La suma de las derivadas. Esta también es muy importante, que es la del producto. Entonces, cuando nosotros tenemos una función con la cual tenemos multiplicación, acá tenemos u de x por b de x. La forma en que vamos a derivar va a ser
la derivada de la primera función, que en este caso es u, entonces derivada de u por la segunda normal, sin derivar, más la primera normal, tal cual como nos la dan, por la derivada de la segunda función. Aquí nos va a dar términos, entonces multiplicamos términos a términos, luego vamos a sumar si es que da lugar a sumar. Si no da lugar a sumar, pues se deja indicado, como trabajamos la cita pasada. Aquí tenemos el del cociente. El cociente, entonces, ¿qué trabaja? Entonces también tenemos u sobre b. Y entonces su derivada va a ser derivada del numerador por el denominador tal cual como nos lo entregan, menos el primero normal, el numerador normal, por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿para qué les enseño esto? Para que ustedes siempre que vayan a ver o vayan a realizar una derivada, tienen que identificar la función, si es que son producto de funciones, si es que suma, si es que es un cociente, si es que están trabajando con logaritmos. Ya aquí nosotros empezamos a hablar de las trigonométricas, que ellas también tienen sus derivadas comprobadas, ya las comprobamos en las citas pasadas. Entonces, digamos, la derivada del seno, pues va a ser coseno, la derivada del coseno va a ser menos seno, la derivada de tangente va a ser 1 sobre coseno al cuadrado de x, y así sucesivamente con las demás. Por favor, esta tablita la tienen muy presente y siempre la tienen al ladito cuando vayan a realizar sus derivadas. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizarla. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos muy sencillos y cada vez le vamos a ir aumentando el nivel. Dime, Zairo. Buenas, tutora. En este caso, lo que pasa es que en el ejercicio que yo elegí, hay algo relacionado con ln, el logaritmo natural, y Sí, pues señor. ando muy perdido en eso. No sé si de pronto tengo un Sí, señor. ejercicio o Hoy algo. vamos a tocar el tema de los logaritmos, ¿sí? Por eso le digo, Muchas vamos a gracias. empezar, tranquilo, vamos a empezar con lo básico para que ustedes vean la dinámica que se tiene para calcular una derivada y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo de pronto unas en las cuales vamos a utilizar de pronto otras identidades o vamos a utilizar ya términos que nosotros conocemos. Entonces empecemos con estas. ¿Sí? Acá yo tengo varios ejercicios, les tengo la tablita en donde vamos a basarnos, vamos a buscar el caso que nos convoca. Entonces empecemos con la primera. Tenemos la función raíz de x, ¿cierto? Vamos a derivar raíz de x. Ahora, sucede que esta raíz de x, como yo les he indicado, la podemos ver como si fuera x a la 1/2, ¿cierto? De esa manera, pues ya nos queda expresada a manera de exponencial. Tenemos un polinomio ahí. ¿Cómo les dije que se solucionaban esas derivadas? ¿Cuál es la idea con estas derivadas? Entonces vengo y busco cuál de estas voy a utilizar. Entonces, esta primera es este caso. Miren, este caso. Entonces, tengo que bajar el exponente, sería 1/2 por x, y nos va a quedar 1/2 menos 1, porque siempre tengo que restar, miren, 1. ¿Esto a qué es igual? Si yo multiplico, si yo hago la resta, ¿cuánto me quedaría? Mm, 1 dos, menos 1/2 menos 1. Bueno, da menos 1/2. menos 1/2. Sí. Exactamente. Y si tenemos menos 1/2, listo, chicos. Entonces ya aquí tenemos nuestra solución. Esto nos queda
como 1 sobre 2. Este menos un medio lo que nos está indicando es que eso es una raíz, pero de esta manera. Y esa es la derivada. Veamos el siguiente caso. Este caso, tenemos 4x al cubo. ¿Cómo quedaría la derivada? Utilizando el mismo caso. Tendrían que hacer 12x al cuadrado. exactamente. Ustedes tienen que bajar este 3 a multiplicar y al 3 le restan 1. Quiere decir que tendríamos 3 por 4x a la 3 menos 1. Que esto es lo mismo que tener 12x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora empecemos con sumas. Si yo voy a derivar esta función, lo que voy a realizar es 5x al cuadrado, aplico el mismo caso, más voy a encontrar ahora x al cuadrado, aplico el mismo caso y luego lo sumo. Es como tener este el u, este el b, derivo u más la derivada de b. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5x al cuadrado? ¿Cuál sería? 10x. Exactamente, entonces vuelve y juega. Bajamos el exponente, que es 2, se multiplica en este caso por el 5, queda x 2 menos 1. Pero esto es lo mismo que tener 10x. Y ahora, para el b, vuelve y juega. Entonces acá tenemos, bajamos el 2, nos queda x, acá sería 2x, 2 menos 1, ¿cuánto nos queda? Pues 1, ¿cierto? Quedaría x, que esto es lo mismo que tener 12x. Bueno, tenemos sencillas, simples, sumas, vámonos con restas. ¿Cómo quedaría entonces la de la resta? X menos 20x a la 4. Quedaría 2, porque el 2 baja a multiplicar, 2x, menos, seguimos con el otro, 5 por 4, 20x a la ¿qué? A la 4. A la 4, muy bien. Y esto nos quedaría, acá sería 20, menos 20x a la 4 más 2x. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Ahora, sumas, restas, vámonos con multiplicación. Mira, acá ya encontramos es un producto. Para el producto vamos a tener en cuenta el siguiente caso. Mírenlo acá. Tenemos el producto. Ay, perdón, este es. El producto, miren, u por b. En nuestro caso, pues u sería 2x al cuadrado menos 1 y b sería 6x. Ahora, para poder resolver esa derivada, ¿qué vamos a realizar? Derivada del primero por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a trabajar. Entonces, empecemos. ¿A quién llamamos? Entonces, démosles nombres. Entonces, que u sea 2x al cuadrado menos 1. Si yo hago la derivada de u, ¿quién sería? Quiero encontrar la derivada de u.
¿Cuál sería? 4x 4x. Muy bien. ¿Y qué pasó con este 1? queda igual. Entonces, la derivada del 1 es una constante. Miren, la constante es igual a 0. Por eso, aquí es que no tenemos nada del 1. Porque si yo hago la derivada del 1, va a ser 0. Entonces, eso queda 4x menos 0, 4x. ¿Sí? Ahora, llamemos b a 6x. ¿Quién es la derivada de b? 6. 6. X se nos va, ¿por qué? Porque hicimos 1 menos 1, 0, por ende el X ya no estaría. Listo, entonces ya podemos hallar la derivada de nuestra F. Entonces nos dice, derivada del primero, o sea, derivada de U, que en nuestro caso es 4X, por el segundo normal, que en nuestro caso sería B, sería 6X, ¿cierto? Más, entonces acá empieza el primero normal, o sea, U, 2x al cuadrado menos 1, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 6. Aquí tienen que empezar a hacer, pues, los cálculos, ya sin problema. Álgebra, entonces, ¿qué podríamos resolver? ¿Qué podríamos agrupar? ¿Me colaboran con los micrófonos, porfa? Gracias. Listo, chicos. ¿Cómo nos quedaría acá esta multiplicación y esta multiplicación? 24x al cuadrado. Exactamente. Entonces acá tengo 24x al cuadrado, es multiplicar estos dos términos, más, y acá hago distributiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 6 por 2, 12x al cuadrado, menos 1 por 6, 6. ¿No? Aquí hay términos semejantes, tenemos x al cuadrado, por ende, la derivada, ¿cómo nos quedaría? Entonces, 24 más 12, 36x al cuadrado. exactamente, 36x al cuadrado menos 6, y esta, chicos, sería nuestra derivada. Esta sería la derivada del producto. Pero tenemos que ir más allá, ¿cierto? No quedarnos en el producto, ahora nos vamos para el cociente. En el cociente, pues vamos a trabajar similar, donde vamos a ir a buscar la manera de resolverla, que la tenemos por acá. Entonces, mire la del cociente. Nos dice, derivada del primero por el segundo normal, menos el primero normal por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, aquí empezamos a trabajar. ¿Quién sería U? Entonces, para nosotros, U va a ser el numerador, que en este caso es x al cuadrado. ¿Quién es la derivada de U? X. 2x. 2x, Recuerden que perdón. baja el Sí, sí. exponente y multiplica y luego se le resta 1. Muy bien. 2x. Ahora, b es x al cuadrado menos 1. ¿Quién sería la derivada de b? 2x. 2x. Muy bien. Bajo el exponente multiplicar, le resto 1. ¿Y cuál es la derivada de la constante? 0. Por eso. Listo, reemplacemos. Entonces, ya para nuestra derivada, entonces va a ser la derivada del primero, 2x. Normal, me colaboras con el micrófono. Cuando no estés hablando lo desactivas, es que se escucha, creo que el televisor al fondo. Gracias. Entonces, 2x, que es la derivada del primero, por el segundo normal, que en nuestro caso el segundo es x al cuadrado menos 1, menos el primero normal, que en nuestro caso es x al cuadrado, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo?
2x. Todo esto sobre el denominador, es decir, el segundo, al cuadrado, que en nuestro caso va a ser x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí entonces empezamos es a solucionar ya lo que tenemos, empezar a aplicar esto, multiplicación. Si multiplicamos esto, ¿cuánto nos daría? Entonces ahí empezamos. Distributiva. Entonces 2x al cubo, ¿cierto? Menos 2x. Luego empezamos a multiplicar estos dos. Esto nos da menos 2x al cubo. Solamente estoy haciendo multiplicación de términos, ¿sí? Sobre. Entonces, ¿aquí qué encontramos? X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto ya lo vimos en CIPAs pasados. ¿Cómo podríamos trabajar ese término? ¿Cómo descomponemos eso? Bueno, entonces, miren que está el cuadrado. Esto es de la forma el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Eso de qué estoy hablando? ¿Queda algo así? Pues me escuchan. Eso es una propiedad, sí. Eso fue lo que nosotros vimos las clases pasadas, exactamente del trinomio, del binomio, cuando empezábamos a factorizar. ¿Sí? Entonces acá les recuerdo de qué estamos hablando. Si tengo a menos b al cuadrado, es tener a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué puedo resolver ahí? Miren, ustedes se dan cuenta, aquí podemos cancelar términos. Tenemos 2x al cubo menos 2x al cubo, ellos se van, ¿cierto? Y de esta manera, ¿quién nos quedaría como la derivada de la función? Nos quedaría menos 2x sobre x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1. Y esta sería la solución. ¿Listo? Ahora, chicos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Los términos de abajo también los puedo simplificar? No, porque mira que No, no todos tienen x. Recuerda que tú puedes simplificar solamente cuando tenemos un término arriba y un término abajo del mismo grado. Digamos acá x, tendrías que sacar factor común, pero igual no tendrías todos los términos acompañados de una x. ya, Ahora, gracias, profe. bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues empecemos a hablar de la comprobación, ¿no? Porque pues acá estamos derivando, pero ¿y si está bien o qué tal que no nos esté quedando pues muy bien? Pues entonces vamos a trabajar en GeoGebra. En GeoGebra, recuerden que ustedes tienen que escribir la función. Entonces, empecemos con las primeritas. Nuestra función raíz de x. ¿Qué van a escribir? Escriben la función sin problema. Listo. Esperen que esto que tenía abierto con otra función. GeoGebra. Entonces vamos a llamar a f que sea raíz de x. ¿Listo? Tengo mi función.
Para calcular la derivada, chicos, ustedes van a escribir derivada y aquí les va a aparecer diferentes opciones. Entonces, en la primera opción, ustedes van a encontrar la derivada y como ya ustedes escribieron su función, entonces van a escoger específicamente la que dice función. ¿Derivada de quién? De f. ¿Ven? Enter. Y ahí obtenemos nuestra derivada. Mírenla cómo está. Acá tenemos nuestra función, encontramos la derivada, es 1/2 de raíz de x. Ah, pues mírenlo, 1/2 de raíz de x. Entonces, de esta manera, ustedes comprueban que las derivadas que estén realizando, pues les esté quedando bien. Comprobemos otra. El cociente. Perdón, el Profe, señor. en la gráfica el punto que representa es la medición de la derivada. Sí, recuerden que la derivada que es, bueno, en este caso, esta que estamos trabajando es nuestra función, la verde, ¿sí? La verde. Y esta es la ecuación que me está tomando la derivada. Ahí les representa las dos ecuaciones, las dos funciones. Recuerden que la derivada es una función. También es una función, solo que ahí se están intersectando. Ahora, miremos otra. 2x al cuadrado menos 1. Miremos. 2x al cuadrado menos 1. Esto multiplicado por 6x. Listo. Derivada, miren acá. Entonces tenemos la derivada que es 36x al cuadrado menos 6. 36x al cuadrado menos 6, perfecto, ahí está bien. Tenemos la ecuación, la función inicial y la función de la derivada. Bueno, y así sucesivamente con los demás, los podrían comprobar sin problema. Pero entonces vamos a hablar ahora de otra tanda de propiedades con las cuales quiero que empiecen a trabajar. Y son las trigonométricas y los logaritmos, que por ahí me estaban indicando que vamos a trabajar con logaritmos. Entonces, para las trigonométricas vamos a tener en cuenta siempre estos. Entonces, derivada del seno, coseno. Derivada de coseno, menos seno. Derivada de tangente, 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces, la idea siempre para trabajar estos ejercicios o los que ustedes tienen es que lleguen a una función que ustedes conozcan. Por ejemplo, si ya conocen cuál es la derivada del seno, pues traten de llegar por medio de las identidades a los senos, al coseno, a la tangente, que ustedes ya conocen cuál va a ser su derivada. ¿Sí? Entonces siempre esa es como la parte principal, tratar de llegar a una función que usted ya conozca la derivada. Y normalmente, pues las identidades trigonométricas nosotros siempre las vamos a tratar en términos de senos y cosenos. Entonces, si tenemos esta función que es 2 seno de x más 3 coseno de x menos x al cubo, ¿cómo podrían ustedes resolver esta derivada? ¿O cómo creen ustedes que sería la manera de derivar? Aquí hay varias cosas. Hay sumas, hay productos. Ahí están los productos que ustedes ya han trabajado. Y está el polinomio simple. Entonces, si quieren lo hacen término a término, es decir, U sea 2 seno de X, B sea 3 coseno de X, una G que sea X al cubo. Y las van derivando una a una. Eso podría ser una estrategia. Entonces, digamos que yo llame U, B y G.
Entonces, ¿cuál sería la derivada de U? Recuerden que esto es un producto. Y el producto que me dice va a ser la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de una constante? Que vendría siendo el 2. Cero. Derivada de una constante siempre va a dar 0. Entonces va a ser 0 por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Miren, la del seno, ¿cuánto nos da? Coseno. Coseno. Entonces, ahí yo ya puedo empezar. Ah, pues esto va a ser coseno de x. Listo, ya obtuve la primera, que en nuestro caso es, pues esto se va a 0, pues nos queda 2 coseno de x. Perfecto. Ahora la del b, derivada del b. Vuelve y juega, es un producto. Están multiplicando el 3 por el coseno de x. Entonces, derivada de una constante 0 por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos C. Menos seno, muy bien. Menos seno de x. Y entonces, en realidad, ¿esto cuánto nos da? Pues esto da 0 y esto da negativo, pues entonces nos queda menos 3 seno de x. ¿Cuál es la derivada de g? ¿Cuál es? 3x al cuadrado. Exactamente. 3x al cuadrado, listo, ya tienen sus derivadas, ya lo que resta es hacer lo que nos dice. Entonces, derivada de u, entonces nos da 2 coseno de x. Derivada de b, pues la derivada de b nos dio menos seno de x, con este más, se quedan menos, quedan a 3. Menos 3 seno de x, menos g. Y la derivada de g nos dio 3x al cuadrado. ¿Listo? Esta sería nuestra derivada. Entonces ya pudimos trabajar con algunos casos trigonométricos. Miremos qué pasa siguiendo logaritmos. Vamos a hablar de logaritmos. Mírenlo por acá. Logaritmo. Tengo el logaritmo de 2x al cubo más 5x. Si yo voy a seguir nuestra propiedad, que acá se las escribo más grande que ahí, se ve un poquito pequeño. Si tengo f de x igual al logaritmo de x, la derivada va a ser 1 sobre x por la derivada interna. Me parece por la derivada interna. Es decir, por la derivada de la. Ahora, si seguimos nuestra propiedad, ¿cómo nos quedaría nuestra derivada? Entonces, empezando es 1 sobre esto. Entonces, es 1 sobre 2x al cubo más 5x. Pero debo multiplicarla por la derivada interna, que es lo que nosotros estamos realizando aquí. Listo, por la derivada interna, es decir, por la derivada de este componente, de este término. ¿Cuál es la derivada de este término? Si quieren lo llaman u. Y x a la 2, ¿Cuánto? el de 2x a la 13 y x a la 2. No, señor. Si tú vas a derivar u, esto va a ser baja el 3 a multiplicar, que sería 6x al cuadrado, ¿cierto? Porque baja el 3 a multiplicar y le restas 1 al 3, más, y aquí haces lo mismo. Entonces, este 1 que está aquí, vas a multiplicar al 5 y se le resta 1, es decir, quedaría de esta manera. ¿Cierto? Ah, entonces aquí me queda 6x al cuadrado más 5.
Y esa sería nuestra derivada. Sería 6x al cuadrado más 5 sobre 2x al cubo más 5x. Queda indicado, ¿por qué? Porque ya no podemos hacer más. ¿Qué utilicé? Por eso les digo que estas propiedades son muy importantes, porque ahí les están diciendo a ustedes cuál es la manera de resolver la derivada. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es seguir como esas indicaciones. Tutora, y en el caso de que el logaritmo natural tenga un exponente x arriba, Como estos. exacto, Entonces vamos a trabajar con ellos. Entonces en este caso, ¿cómo se trabajaría? Entonces aquí es donde yo tengo una función que es logaritmo de 6x a la 4x. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta las propiedades que aprendieron en la primera tarea, las propiedades del logaritmo. Entonces yo les voy a anotar por acá una propiedad que la vamos a usar, pero que ustedes la van a recordar. Logaritmo de x a la b va a ser igual a b por logaritmo. Esta propiedad, por favor, la tienen presente. Recuerden que antes de solucionar cualquier derivada, si usted puede, en este caso, digamos, o factorizar, o puede expresarlo en otros términos que usted ya conoce, o por ejemplo, en este caso, que es aplicar una propiedad para que le quede mucho más fácil derivar, lo puede realizar. En nuestro caso, yo tengo logaritmo de 6x a la 4x, eso podría ser lo mismo que decir que f de x igual a, pues, utilicemos esta propiedad. Tengo logaritmo de 6x, es decir, logaritmo de x, a la 4x. Ese 4x sería nuestro b. ¿Sí? ¿Cómo quedaría nuestra función? 4x por el logaritmo natural de 6. Exactamente, 4x por el logaritmo de 6x. Entonces, aquí que estoy utilizando propiedades de logaritmos. Yo no estoy cambiando la función, yo no la estoy alterando, simplemente estoy escribiéndola de una forma diferente. De esta manera, yo ya puedo utilizar la propiedad que les acabé de decir. ¿Cuál propiedad? Pues la propiedad que nos dice que si usted tiene una función con logaritmo de x, la derivada va a ser 1 sobre x por la derivada interna. Es decir, por la derivada de y. Ah, pues sí, mírenla. Esta es esa forma. Ustedes ya la conocen. Entonces ya la podrían trabajar. Ahora, ese 4x, ¿qué le está haciendo a esa función? Entonces están multiplicándose. Miren. Ah, pero es que ustedes también ya saben resolver derivadas de productos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Empezamos a resolver la derivada de tal manera que a u lo voy a llamar 4x. Y de tal manera que a b lo voy a llamar logaritmo de 6x. ¿Cuál es la derivada de u? Perdón, 4. Eso, 4. Muy bien. Bajo el 1, 4 menos 1, listo. ¿Cuál es la derivada de b? ¿6 sobre 6x? Entonces acá miramos esto, ¿cierto? Vamos a trabajar con esta propiedad. Entonces eso va a ser 1 sobre 6x por la derivada interna. ¿La derivada interna qué quiere decir? Vaya y derive este 6x. ¿Que la derivada cuál sería? Entonces 1 por 6 y la x se nos va. ¿Cierto? Entonces esta sería la derivada. ¿Listo?
Ya tengo el insumo para poder resolver la derivada de la función inicial, donde tengo el producto de dos términos. El producto de este término por este término, donde esto es U y esto es B. Entonces, entonces acá vuelvo y les escribo. Les recuerden que la derivada de un producto, si ustedes tienen f de x de U por B, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. Ahí se vuelve y se las escribe. En nuestro caso, entonces, derivada de U, 4, ¿cierto? Por el segundo normal. Pues por logaritmo de 6x. Más el primero normal, que es 4x, por la derivada del segundo, es decir, la derivada del logaritmo de 6x. Esto nos dio esto, ¿cierto? Nos dio 6 sobre 6x, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues chicos, cancelar términos. Si están estorbando, pues quítenlos. Miren, acá tengo x con x, 6. ¿Qué me queda? 4 logaritmo de 6x más 4. Y este sería la solución de la derivada de ese logaritmo. Entonces, de esta manera, miren acá, que yo siempre trato de mostrarles los ejercicios que ustedes van a resolver. Entonces, en el punto 2, ¿qué tienen que hacer? Tienen que resolver la derivada aplicando las reglas que ustedes han visto. Entonces, todos los puntos que tienen, miren chicos, tienen sumas, tienen productos. Aquí, digamos, esta derivada, pues es una derivada de la cadena, como hemos trabajado, que es donde el exponente baja a multiplicar y luego se deriva internamente. Miren la de los logaritmos, las que estamos acabando de hacer. Logaritmo de 2x a la menos 3x, logaritmo de x a la 3x, logaritmo de 3 a la x, todos de la misma manera. Entonces, ya tienen, digamos, como las herramientas para poder resolver esas derivadas. Cuando les estaba hablando, digamos, de 2x menos 3 a la 3, ¿sí? Si yo quiero calcular la derivada de esto, pues tienen que trabajar de la misma manera que hemos venido trabajando. Bajan el exponente a multiplicar y luego por la derivada interna, porque ustedes todo tiene que ser una cadena. Es como si ustedes tuvieran una U a la 3 y entonces eso ya se convierte en una G, es decir, en otra función. ¿Cuál sería la derivada interna? Entonces en este caso es 1 por 2, 2, desaparece la x y la derivada de una constante pues es 0, entonces esta sería nuestra derivada. Que si ustedes multiplican, pues 2 por 3, 6 y luego hacen término a término. Pero siempre la idea es que ustedes bajen el exponente, lo multipliquen y luego le resten un 1 al exponente, como se trabajó la vez pasada. Bueno, ¿qué hora es? Las 10:58. Chicos, les voy a enviar la asistencia porque siempre a estas horas normalmente se las hago llegar. Listo, ahí está el link. Por favor, para que lo completen. Esto es derivadas. Si quieren poner derivada implícita, pues ya vamos a ver eso. O pueden poner álgebra de derivadas.
Entonces, por favor, completen la asistencia y me indican cuando ya podamos seguir con los otros ejercicios. ¿Listo? Listo, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, continuemos. Continuemos con este ejercicio, ya que hicimos el primero. Miremos a ver, es en este caso el logaritmo. Entonces, vuelve y juega. La idea es que ustedes expresen la función de una manera más fácil para poder solucionarla. Entonces, aquí bajamos nuevamente 3x logaritmo de 7x, ¿cierto? Bajamos el exponente, miren, se baja el exponente, ¿por qué? Por esta propiedad. Aquí todavía no estamos haciendo la derivada, no estamos solucionando la derivada. Estamos simplemente reemplazando por medio de la propiedad. Aquí ya empezamos a solucionar derivada. Entonces hacemos u igual a 3x y b igual al logaritmo de 7x. ¿Cuál sería la derivada de u? Entonces aquí tendríamos nuevamente, bajamos el exponente, nos queda 3 y la x se nos va. Derivada del b, entonces acá vuelve y juega. Esto va a ser 1 sobre 7x por la derivada interna. Es decir, ¿cuál es la derivada de 7x? 7. Muy bien, exactamente. Y aquí lo que nos resta ya es mirar y solucionar la derivada de este producto. Entonces, en este producto, entonces empezamos. Derivada del primero, pues nos dio 3. Por el segundo normal, logaritmo de 7x. ¿Cierto? Más primero normal por la derivada del segundo, es decir, nos dio 7 sobre 7x. Esto en otras palabras es chao 7x, nos quedó 3 logaritmo de 7x más 3. Listo. Derivada. Esta sería nuestra derivada. Pero bueno, ya saben cómo trabajar con el logaritmo, sencillo, pero mezclémoslo.
Acá tenemos un ejercicio en donde tenemos polinomios, sumas, restas y multiplicaciones, porque acá cuando trabajemos con este. ¿Cómo solucionarían este caso? Entonces es una suma. Entonces solucionamos el primero más el segundo. En el primero que encontramos, entonces es aquí donde nosotros vamos a empezar. Listo. Llamemos a esto U, llamemos a esto B. Entonces, si tenemos a U como 6x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿quién sería la derivada de U? X. 2 por 6x al cuadrado menos 1, porque recuerden que este baja y multiplica todo el término. Y este por la derivada interna. Recuerden que esto es una cadena. Ya habíamos hablado de la cadena, que va desde lo que está por fuera hasta lo que está por dentro. Es decir, de extremos a la parte interna. Entonces, 2 por, dejo la función, por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Cuéntenme. 12x. Entonces ahí llego y digo 2 por 6, 12x. ¿Qué pasa con la derivada del menos 1? 0, ¿cierto? Porque es una constante. En otras palabras, esto nos quedaría, bueno, podemos dejarlo 2 por 6. Si quieren pueden resolver también este aquí como se está multiplicando. Todo se está multiplicando o lo dejan así indicado. Ustedes deciden. ¿Listo? Bueno, y tenemos B. ¿Quién es B? B es logaritmo de 4x y esto elevado a la x. ¿Quién es la derivada? Entonces ya este lo habíamos trabajado, ¿no? Nos queda x logaritmo de 4x. Y aquí, recuerden que hay una multiplicación, hay un producto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Derivar de esa manera. Derivada, ay, perdón. Todavía. Ahora sí vamos a empezar a derivar. Entonces, derivada de B, ¿quién sería? Entonces, derivada del primero, ¿cuál es la derivada del primero? Cero. ¿Cuál es la derivada de X? Chicos, si yo tengo f de x igual a x, ¿cuál es su derivada? 1. 1, muy bien. Esto va a ser 1 por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, es decir, este, nos queda 1 sobre 4x por la derivada interna, que va a ser 4. ¿Cierto? Es decir, nos quedaría logaritmo de 4x más 1. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra derivada. Ya lo que nos queda es reemplazar. Listo. ¿Cuál fue la derivada, chicos? Micrófonos. Gracias. Derivada del primero, o sea, de U. Ah, pues aquí la buscamos. Nos dio 2 factor de 6x al cuadrado menos 1 por 12x. Más, ¿quién? Más la derivada de B. Ah, pues esto nos dio logaritmo de 4x más 1. Y de esa manera obtienen su resultado. Esto ya es cuestión de multiplicación. Si quieren lo dejan o lo dejan indicado. Sin problema. Bueno, ¿queda clara esta primera parte? Para el punto número 2. ¿Cómo van a resolver Sí, profe. ese punto? Listo.
Entonces vamos a hablar entonces ahora de el siguiente punto y es acerca de este tipo de funciones. Sucede, vengan, quiero mostrarles el documento. Sucede que aquí nos están indicando es que calcule la derivada implícita de estas funciones. Pero, ¿qué características tienen estas funciones? ¿Quién me puede decir qué características ven en todas estas? ¿O qué diferencia ven en estas funciones a las que normalmente hemos trabajado? Están en igualdad. Entonces sucede que este tipo de funciones no están en términos, digamos, que yo tenga aquí. Normalmente, siempre la f de x, que es el mismo y, ¿cierto? Siempre están en función. Yo digo y igual, y acá aparecen las x, ¿cierto? Que es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Entonces, las funciones con las que hemos trabajado normalmente nos la dan en función de x, ¿cierto? Y igual, y tenemos nuestra función. Pues estas no. Si ustedes se dan cuenta, hay una mezcla entre x y y es en ambos lados. Ustedes podrían igualar a 0 esta función, sí, perfecto. Pero la idea de la derivada implícita es derivar, pero que todo quede en función de x. ¿Listo? Entonces, es decir, despejar la y. En otras palabras, eso es lo que queremos nosotros, despejar la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Entonces yo, bueno, va a trabajar primero con una sencilla y ya después empezamos con otras. Por ejemplo, si yo tengo una función que sea 6x menos 2y, esto igual a 0, digamos. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo despejada la y. Aquí yo tengo en mi función, tengo mezclada la x, tengo mezclada la y, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de la derivada implícita? Derivar, como nosotros hemos derivado normalmente, con respecto a x, y cuando veamos o cuando vayamos a derivar y aparezca la y, la vamos a dejar indicada, porque no estamos derivando con respecto a y, simplemente lo dejamos indicado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo voy a empezar a derivar esto, ¿cuál sería la derivada de 6x? 6. 6. 6, ¿cierto? Menos. Entonces, si yo derivo esta parte, ¿cuál sería la derivada? Pues va a ser, digamos, 2, porque de aquí baja el término, ¿cierto? 1 por 2, 2. Este desaparece, o sea, en otro caso, desaparece la y, pero nosotros la vamos a dejar indicada, ¿por qué? Porque ahí es donde yo estoy diciendo que estoy derivando y igual a 0. Ahora, la idea de la derivada implícita es que usted siempre deje o despeje la y'. Si ustedes van a despejar la y', ¿cómo realizarían este despeje? Ah, pues simple, entonces empiezan a trabajar. Menos 2y' igual a menos 6. ¿No? Y si quiero dejar sola la y', pues entonces menos 6 sobre menos 2, porque este que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho, como está multiplicando pasa a dividir. Y esto sería lo mismo que decir 3, y como los dos están negativos, queda positivo. Ah, pues miren, la derivada de y es 3. No siempre ha dado un número entero. Hay ocasiones en donde queda la derivada, queda en función, ¿sí? Queda indicada. No siempre da un número entero. En este caso, pues nos dio un número entero.
¿sí? Pero no siempre es así. Entonces traemos con otro ejemplo para ver si miramos. Entonces acá tengo y al cubo menos 4x al cuadrado igual x al cubo. ¿Sí? Ahora, si yo hago la derivada, empecemos a derivar. ¿Cuál sería la derivada en este caso? Vamos a aplicar derivada a ambos lados. Entonces, derivada del primero, ¿cuál sería? 3y al cuadrado. Es y al cuadrado y dejo indicado que ahí derivé con respecto a y. Menos, ahora hago esta derivada. ¿Cuál es la derivada que encuentran ustedes en este segundo término? ¿Qué encuentran? Las dos variables x y Es un producto, miren, aquí hay 4x por y al cuadrado. Entonces tengo que trabajar de esa manera, como producto. Entonces, miremos acá. Derivada del primero. ¿Cuál sería la derivada del primero? Teniendo en cuenta así, que esto sea u y que esto sea b. Derivada del primero, 4. menos 4. exactamente, 4 por el segundo normal, ¿cierto? Más el primero normal, que sería 4x, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. 2y, muy bien, y dejo indicado que ahí derivé con respecto a y. Igual, entonces derivada de x al cubo, 3x a la 2. 3x al cuadrado. Exacto, así, tal cual. Ah, listo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, quitemos todos estos signos que hay. Entonces, esto nos quedaría menos 4y al cuadrado. ¿Esto cómo nos quedaría? Pues empezando, menos con más da menos, ¿cierto? Y este 2, pues está multiplicando ese 4. Ah, listo, pues queda 8. 8xy, y' igual a 3x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, recuerden que la idea siempre es derivan, luego empiezan a despejar la y'. Siempre esta es la que van a tener que despejar. Entonces, dejemos a un lado los y', al otro lado los que no tienen y'. En este caso, ¿qué sería? Pues 3y al cuadrado y', ¿cierto? Menos 8xy' igual a 3x al cuadrado. Este, como no tiene y', lo paso al otro lado, pero ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Positivo. Listo. ¿Qué puedo realizar acá? Entonces recuerden que la idea siempre es despejar el y'. Sáquenle factor común. Entonces y' factor común de 3y al cuadrado menos 8xy. ¿Sí? Igual a 3x al cuadrado más 4y al cuadrado. ¿Será que ahí ya puedo empezar a despejar y'? Pues sí, porque ustedes esto que está multiplicando lo pasan aquí a dividir. Entonces 3y al cuadrado menos 8xy. Y esta sería la derivada implícita. Despejar el y', es decir, la derivada de esa función. ¿Listo? ¿Qué utilizan? Seño. Utilizan multiplicación, la derivada de la multiplicación, la derivada de la suma, la derivada de la resta, pero siempre tienen que dejarme indicado cuando ustedes deriven con respecto a y. Señora. Esa era precisamente la pregunta
En este ejercicio que vamos a hacer, siempre se debe indicar que y' Derivando. la estoy Sí. derivando. Sí, en el momento cuando derives y, la indicas, porque ahí es, recuerden que es notación, ¿sí? Cuando ustedes tienen una función, entonces ustedes dicen, ah, pues la derivada de x con respecto a x, o dicen la derivada de y con respecto a y. Uno siempre tiene que indicar la derivada que está haciendo. La función f de x derivada con respecto a la f de y derivada con respecto a algo. Que esto es lo mismo que decir y'. Esto es lo mismo que decir, en este caso, f'. Bueno, en este caso sería y de x. ¿Sí? Es notación, pero lo tengo que dejar indicado, sí. ¿Por qué lo van a dejar indicado? Porque recuerden que la idea es que ustedes despejen ese y'. Entonces, siempre lo va a poner. Acá les tengo otro ejercicio. Este sí tratemos de resolverlo. Traten de resolverlo a la par. ¿Cómo trabajarían? Entonces, primero derivan a ambos lados, ¿cierto? Esa es la idea siempre, derivar a ambos lados. Entonces, empecemos. Derivada por este lado. ¿Cuál sería la derivada? 9x a la 2. Exactamente, 9x al cuadrado. Muy bien. Derivada del siguiente término. Menos, entonces aquí ustedes encuentran un producto nuevamente. Entonces recuerden que el producto es derivada del primero, entonces derivada de esta parte y esta la tomamos. Este es como U, este como B. Entonces derivada de U. Es x. Exactamente, 10x por el segundo normal, es decir, y al cubo, más el primero normal, que es 5x al cuadrado, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de y al cubo? 3y a la 2. 3y a la 2. Ah, derivaste a y, pues lo indicas. ¿Listo? Y ahí cierra. Igual, derivada de 2x. 2. 2 más derivada de 3y, 3. 3 y lo indicas. ¿Listo? Ahora, solucionemos este paréntesis. Esto nos daría menos 10xy al cubo, ¿cierto? Nos daría menos, esto sería 5x al cuadrado (5x al cuadrado, factor de 3, y al cuadrado, y igual a 2 más 3y. Listo. Ahora, hagamos lo mismo. Mandemos a un lado todos los que tengan el y, mandemos el y', y luego al otro lado los que no tienen el y'. Entonces, en nuestro caso, ¿quién tiene y'? Entonces, tiene en nuestro caso el 15x al cuadrado, y al cuadrado, y'. Acá lo que se fue multiplicar. ¿Sí? 3 por 5, 15. Este tiene y'. El otro que tiene y', mírenlo acá, ¿cierto? Pero llega negativo. 3y'. Igual a 2, y estos empiezan a irse. Entonces el 9 se va negativo. 9x al cuadrado.
Y el 10 se va positivo. 10x y al cubo. ¿Listo? Sacamos factor común del y', que es el que nos interesa, y esto nos queda 15x al cuadrado, y al cuadrado, menos 3, igual a 2 menos 9x al cuadrado, más 10, x y al cubo. Y luego despejen. Y ya encuentran el resultado de su derivada. ¿Listo? De esa manera encuentran su y'. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hay otra forma de desarrollar estas derivadas implícitas? No, señor. Vamos a ver GeoGebra. Un momentico. Entonces aquí, voy a borrar. Voy a escribir una ecuación. La primera ecuación que nosotros trabajamos de derivada implícita. 6x menos 2y. ¿Sí? Y esta estaba igual a 0. Nosotros la habíamos puesto igual a 0. ¿Sí? Bueno, esta función la voy a escribir acá para poder copiar. Pero cuando ustedes quieran calcular derivadas implícitas, chicos, acá y aquí ustedes van a encontrar la opción que dice derivada implícita. Dentro de ese paréntesis tienen que escribir la ecuación en términos, mírenlos, en términos de que sea igual a 0, que la función esté igualada a 0. Mire, derivada de 6x menos 2y, como esa ya estaba igual a 0, nos dio 3. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos y sí nos dio 3. Entonces, de esta manera, ustedes lo van a ir a comprobar si les está quedando bien. Mírenla. ¿Sí ven? Igual a 0 y nos dio 3. Ahora, si queremos escribir esta función, tenemos que igualarla a 0. Esa es la condición para poder escribirla en GeoGebra. La vamos a igualar a 0. Entonces sería y al cubo menos 4x al cuadrado, menos 4xy al cuadrado, menos x al cubo igual a 0, ¿cierto? Aquí lo igualo a 0. ¿Esto por qué? Para GeoGebra. Entonces, miremos. Miremos a ver si nos da. Esta no es necesario escribir, era solamente para graficarla. Pero si queremos graficarla, entonces nos da y al cubo menos 4xy al cuadrado menos x al cubo, ¿cierto? Esto igual a 0. Esa es la que vamos a trabajar ahora. Entonces, si yo hago la derivada de esta función, que la escribí para podérmela copiar, ¿cuánto nos tendría que dar? Entonces miremos a ver si nos da lo mismo. Nos da menos 3x al cuadrado, menos 4y, bueno, es porque está cambiado el signo. 8xy menos 3, listo. Sí nos dio, solo que acá hay cambio de signos, por lo que nosotros lo igualamos a 0. Sí, efectivamente. Y así pueden hacer ustedes con las demás. Van y comprueban que su derivada esté, pues, correcta. Pero el procedimiento sí lo tienen que hacer. ¿Sí? Recuerden que es derivar y luego tener siempre indicada en donde derivaron con respecto a y. Luego despejan el y' y ya van a obtener la ecuación de la derivada implícita.
Y así, entonces, esta parte, a ver. Esta parte la podrían resolver. Miren que todas son de esta manera. Hay igualación de funciones. Están igualando funciones. Esta primera parte, estas segundas, hay sumas, hay restas, hay cocientes. Mira, acá por ejemplo hay un cociente. Entonces tienen que tomar esto como si fuera U, derivan la parte del numerador, la parte del denominador, o simplemente el 2x lo mandan a multiplicar. Ah, no, mentiras, acá no se puede porque no está todo el término. No, acá es derivada del cociente, tienen que hacer un cociente. Aquí ya sí es multiplicación, es de un producto, de sumas, acá hay otro cociente, acá hay un producto y acá hay un cociente. Entonces ya todo lo que saben lo pueden aplicar para el punto número 2 y el punto número 3. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, tutora, Señora, es una preguntita. Lo que pasa, pues, respecto a las derivadas con sus propiedades, pues, yo la estaba haciendo así como la estaba haciendo usted, pero observé un pequeño detalle que, pues, le di en GeoGebra derivar a la función, pero, y pues me daba, pues, como diferente. No sé si es que yo estaba erróneo, pero no entendí, pues, esa parte. No sé si es que GeoGebra puede utilizar otra forma de derivar a la más compleja o no sé, no entiendo porque esa fue por eso me quedé estancado en ese punto. ¿En cuál punto? En el segundo, que es cuando se utiliza el logaritmo natural. Ah, ok. Pues mira, no, lo que pasa es que todo va en cómo se escriba. Por ejemplo, si ustedes tienen una función, quitemos acá esto, creo que ya te entiendo lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que es formas de escribirlo. Digamos que yo tenga logaritmo de 6x, logaritmo de 6x, y esto lo elevo porque me lo va a elevar a la 4x. Si yo le digo derivada de la función f, miren lo que aparece, ¿sí? ¿A eso te refieres? Exacto, tutora, sí, yo quedé perdido. Sí, no, no es que te haya quedado mal, lo que pasa es que son formas diferentes de escribir. Entonces, digamos, acá están teniendo el logaritmo de 4 por logaritmo de 6x, por logaritmo de esto. Entonces, es que ellos lo hacen de una manera diferente, sí, pero no es que te haya quedado mal. Por eso, ese punto creo que no está especificado de que ustedes lo comprueben en GeoGebra. Sí. Pero no quiere decir que te esté dando mal. Es términos ya de GeoGebra que él lo toma pues como completo. Ahora, espere, miramos a ver si, Ah, porque ok, este tutora, sí, es... porque yo busqué varias, o sea, varias formas para poder hacerlo así, pero no entendía. No es que te haya quedado mal, tranquilo. Es que espera que es que acá hay una manera de símbolos que de pronto nos pueda servir. Cuando se escribe por símbolos, logaritmo de 6x a la 4. A ver si de pronto. Sí, creo que sí. Esto me está graficando derivada de la... es que no le di nombre. No le di f de x igual. Mira. Ah, gracias, tutora. Entonces, o sea, sí es por el término de que es formas diferentes de escribir, pero yo lo que hice acá, bueno, no sé por qué me sale esto. Lo que hice acá fue simplemente cambiar símbolos GeoGebra, porque en el otro lado era de manera gráfica,
¿sí? Entonces él siempre me va a dar la ecuación de manera gráfica buscando precisamente eso. Entonces yo lo dejo de manera simbólica, él me va a dar acá en función, en términos de funciones. ¿Listo? Es el mismo, pero mire que lo dio de otra manera. Ah, bueno, sí, señora, sí, lo que pasa es que ahí el 4x se lo está dando solamente a la x y no al 6. Ujú, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Señor, Señora. eh, yo tengo una pregunta respecto al punto 2. A mí, en el punto que a mí me tocó, en el logaritmo, o sea, solo dice logaritmo de x. En eso me daría 0. No, porque no, y hoy hicimos un ejercicio parecido. Mírenlo, O sea, ahí donde dice, miren. no, o sea, logaritmo, o sea, no está el 4, solo está la x y está elevado a la 3x. Ah, ya te entiendo. Mira, en este caso, digamos, si tú tienes logaritmo de 4x, ¿cierto? ¿Cuál sería la derivada de él? Entonces, si tú haces la derivada, va a ser 1 sobre ¿quién? Sobre 4. Por la derivada interna, sobre 4x, perdón. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. No. Ah, sí, perdón. Es que le estaba mirando el otro. 4. ¿Te da 0? No. Entonces, ahí es donde tienes que ver esto que tú estás haciendo acá es lo mismo que tener 4 sobre cuánto, 4 sobre 4, ¿cuánto es? 1. 1, exacto, entonces es 1 sobre x. O sea, que me quedaría, o sea, si en el mío quedaría así 1 sobre x. O 4 sobre 4x, no hay problema. ¿Por qué? Porque tú vas a ir después, creo por acá, y se va a cancelar algún x, ¿sí? Pero entonces ahí vuelve y juega. Esto te va a dar 1. No es que se vaya, es que es 1. Cuando tú tienes 4 sobre 4, pues tú dices, ay, cancelé y cancelé. No es que eso es de 0, es que esto es igual a 1. Entiendo, pero es que, o sea, en la mía no está el 4, solo está la x sola. No pasa nada. O sea, Digamos, quedaría 1 sobre x. o sea que tú tienes logaritmo de x, ¿sí? Exacto. Listo, entonces si tú tienes logaritmo de x, la derivada va a ser 1 sobre ¿quién? Sobre x. Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada de x? 1. 1, entonces 1 sobre x por 1, ¿cuánto te da? 1 sobre x. Si después se te cancela con otra x, vuelve y juega. ¿Cuánto da x sobre x? ¿Cuánto sería esto? 1. 1. Ah, ya. Entiendo. Muchas gracias. Bueno, señora. Bueno, chicos, entonces, con esto terminamos nuestras cipas. Recuerden que yo les envío entonces el link y las diapositivas. Yo creo que ya mañana, porque pues no da el tiempo para subir el video. Y nos veríamos entonces dentro de 8 días. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias, tutora. Chao, tutora, gracias. Chao, que estén bien. Dale, tutora, muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches.